La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva UFM Talks organizada por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Pilar Jiménez y yo coordino la licenciatura de Comercio Internacional. Les cuento que hoy hablaremos sobre el panorama económico de este año tan particular, ¿no? Y los escenarios posibles para el 2021. Los invito también a que dejen sus comentarios y preguntas desde ya en nuestro diálogo para poder contestarlas al final de la charla. Quien dará esta charla hoy es Enrique Lax, que es economista y catedrático acá del instituto. Es experto en materias de comercio internacional, negociaciones de normativa, administración y promoción comercial. Él también fue viceministro de Economía y negociador de acuerdos comerciales. Hoy se desempeña como director de la Cámara de Alimentos y Bebidas de Guatemala. Adelante, Enrique. Pues atendiendo la invitación de poder platicar de forma breve y revisar qué es lo que ha pasado en aspectos económicos durante este año, ¿verdad? Y qué esperar el año entrante, pues tenemos bastante información como para hacer un bonito repaso y tener una perspectiva de lo que ha sucedido, cómo ha evolucionado el año, cómo las primeras impresiones de esta pandemia han ido evolucionando durante estos últimos 10 meses y que eso espera el 2021. Vamos a abordar estos temas, estos 5 puntos para darnos una idea de qué ha estado sucediendo este año y también vamos a hacerlo en alguna medida en esos puntos, unos más en 2 niveles. El primer nivel es a nivel internacional porque no estamos inmersos en un mundo interconectado, interdependiente, y luego nos vamos a ir a más a nivel local de lo que pasa en Guatemala. Así es que la siguiente, a nivel internacional, ¿qué indicadores vamos a repasar? La siguiente. El primero es qué origina esta crisis. La origina pues una pandemia como pocas hemos conocido en el último siglo y que pues tiene aspectos multidimensionales, efectos multidimensionales que solo vamos a referirnos básicamente a la parte económica. La primera es que tenemos más o menos 10, un poquito más, un poquito menos de 10 meses de confinamiento y restricciones de movilidad, y esa restricción de movilidad es lo que ha causado unos grandes impactos a nivel nacional e internacional. La Organización Mundial del Comercio ya computa 55 millones de contagiados y 1.3 millones de muertos, y localmente en Guatemala ya tenemos cifras que se acercan a los 119,000 personas contagiadas con 4,100 muertos. Esperemos que esto no llegue a más, pero la realidad es que esto sigue aumentando y todavía no hay forma de detenerlo. Esto es una realidad y esto ha logrado que los países en sus segunda y terceras olas pues sigan restringiendo la movilidad, y esto causa los impactos económicos durante este año y vamos a ver de qué forma el próximo año. Lo primero que tenemos que ver y es un indicador que se llama el Producto Interno Bruto, es la suma de todas las actividades, las utilidades de las actividades de un país. Y aquí van a ver usted un cuadro, y yo quiero que ustedes, si lo ven, aquí tengo varios áreas y países que son relevantes en la economía mundial, incluyendo a Centroamérica hasta el final, y les puse las últimas 3 columnas habla del 2020 estimado, el 2020 con coronavirus y el 2021 estimado. Y lo que quiero es que pongan atención entre el 2020 estimado, porque eso es lo que hace un año en una plática parecida a esta di en la universidad a un grupo de estudiantes y
y de interesados, y les decíamos que el 2020 estimado era cómo iba a evolucionar la economía en el mundo durante este año. Pero ahora vean ustedes el 2020 con coronavirus. Realmente es unos números catastróficos. Nosotros no hemos tenido esos números de, de contracción de la actividad económica en mucho tiempo. Es decir, y vamos a ir viendo a lo largo de la exposición cómo vamos viendo que hay momentos críticos, pero como este, pocos. Y vean cómo se estima que va a ser el crecimiento económico por países y regiones el año 2021. Entonces, todo esto va a depender de factores como que se controle de alguna forma la pandemia, que aumente la movilidad y que en medio de esto también haya una vacuna que nos permita seguir las actividades más normalmente. Así es que vean lo que está, cómo va a quedar este año Estados Unidos con una recesión profunda de menos 4.3. América Latina es una de las más golpeadas junto con Europa, con menos 8.1, y Centroamérica, que es la zona donde nosotros nos movemos y tenemos nuestras principales actividades, con menos 3.5. Es alentador ver el escenario del 2021. Así es que esperemos que suceda, que sería un crecimiento tipo V, como dicen los economistas. En poco tiempo se recupera el terreno perdido. Vamos a ver si eso es cierto. Sigamos en la siguiente. Uno de los indicadores es evaluar la actividad comercial. Y vean ustedes, aquí tenemos unos datos que nos permiten ver en ambos lados esta actividad comercial. Y si logran ver las gráficas con suficiente atención, porque aquí en mi telefonito apenas logro leer asuntos, pero lo que ustedes pueden ver aquí es una severa caída de las ventas durante este año. Ahí tenemos varios años para que ustedes logren ver la trayectoria y cómo a finales del 2019 ya había una pequeña caída y se acentúa con la pandemia. Y la línea azul de la gráfica que está al lado izquierdo ya nos da la tendencia como en V empieza a recuperarse la actividad comercial. Entonces, ese es un indicador que ya nos da mucha esperanza que pronto, el año entrante, vamos a llegar tal vez a niveles muy parecidos a los que teníamos antes de la pandemia. No obstante, las ventas siguen bastante caídas a estos meses del año que corre, ¿verdad? Del lado derecho tenemos otra gráfica que también nos mide de una forma más porcentual los crecimientos. Y ahí quiero hacer una aclaración. El año pasado, yo les dije en una charla parecida a esta, que el mundo estaba acercándose a una desaceleración económica y ahí la estamos constatando. Vean ustedes las 4 últimas barras grises donde empezaba a caer esta actividad económica a nivel mundial. Y efectivamente, lo que hace la pandemia es empujar hacia el abismo esa tendencia que ya teníamos de desaceleración económica. Y entonces, muchas de las actividades que ya venían de desaceleración con la crisis del coronavirus se precipitaron. Pero no es que estuviéramos entrando en un 2021 en todas las actividades de forma muy dinámicas, ¿verdad? Sí había un proceso de desaceleración a nivel mundial que ya lo van a ver ustedes en otras gráficas, que ya se empezaba a ver a partir de julio del año pasado. Pero el coronavirus empuja por otras razones y pone la cosa más crítica. Ahí pueden ustedes ver los números, la profunda caída que tuvimos en este primer semestre de este año, jamás vista en la parte del comercio mundial. Siguiente. Aquí tenemos 2 indicadores también de comercio mundial, todo en mercancías. El del lado izquierdo son los pedidos de exportación. Esta es una indicación de qué tanto hay una expectativa de que van a seguirse comprando y hay pedidos para hacer compras internacionales. Y vean cómo se empieza a ver la línea azul que crece y ya está a un nivel que incluso supera a los años anteriores. Eso es un indicador bastante alentador y esperemos que esa tendencia se mantenga porque efectivamente sí hubo una caída bastante profunda. Vean ustedes que esa caída,
cuando lo vemos retrospectivamente en toda la parte hacia atrás, nunca antes habíamos tenido una caída tan profunda durante estos meses del 2020 en estos pedidos a la exportación. Pero la recuperación fue pronta. Y las siguientes son los productos agrícolas. Lo pongo porque Guatemala pues, es un país eminentemente supeditado a la agroindustria, entonces todas sus exportaciones y comercio están muy relacionados con eso. Y ahí vuelvo a tomar que hay una caída profunda, como pocas veces hemos visto, y vuelve a recuperarse. Vean cómo va recuperación en esa grafiquita azul. Pero la caída también, de nuevo, enfatizo que empieza en julio del 2019, si lo logran ver, las últimas, las 4 fechas en las que estamos viendo, ya había una caída el año pasado importante que ya nos tenía preocupados y era una muestra de alguna forma de la desaceleración económica, pérdida de valor de las mercancías agrícolas. Pero estamos viendo una recuperación bastante interesante. Como ustedes pueden ver, esta es información que viene de la Organización Mundial de Comercio y siempre pongo el logo de dónde es la fuente para que ustedes puedan, si quieren, también investigar en esas fuentes esta información. Por supuesto, hay más información que esta, pero esa es la que considero que nos puede ayudar a darnos una buena idea de cómo va el mundo en este momento. Esos son datos mundiales, datos a nivel global. La siguiente. Esta es una gráfica muy interesante, espero que se vea bien en sus pantallas, porque es una gráfica que nos da los últimos 20 años, y ahí en esta gráfica tenemos 3 valores interesantes. Uno es los precios, que está en gris, las ventas, que son la línea negra, y el comercio, el volumen de comercio, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, hay una gran caída, algo así como en el 2008, esa es la gran recesión. En esa gran recesión tuvimos esta crisis tremenda, y ahí la podemos ver graficada, donde los precios de las mercancías se desplomaron, el volumen se desplomó y las ventas se desplomaron. Y tardó algo así como año y medio, un poquito más, en ver esa recuperación, que es como una especie de U. Y luego tuvimos otra crisis solo de precios y de venta, más no de volumen de comercio, cerquita ahí, en los años 2016-11, ahí se ve la parte gris que está hacia abajo. Y entonces ustedes ahí ven que tuvimos otra crisis solo de precios, más no tanto de volumen. Y luego nos acercamos ahí empieza a verse la desaceleración del 2019, una pequeña caída previo a la gran caída que generó el coronavirus. Entonces ahí ya teníamos una desaceleración en 2019 bastante marcada, a la cual pues expliqué el año pasado en una cosa parecida, una charla parecida a esta, y ahora vemos cómo el coronavirus a partir de enero, febrero, empieza una gran picada de todo, ¿verdad? Los precios, se cayeron los precios, se cayó el volumen y se cayó el valor de las compras. Pero inmediatamente ustedes pueden seguir la línea y ven cómo está recuperando terreno el hecho de que poco a poco la economía mundial ha empezado a activarse, y es muy esperanzador que esa curva sea una curva realmente en V, donde cae profundamente y luego se empieza a subir a un ritmo bastante interesante que nos da esperanza que esperamos saliendo de esta situación. La siguiente. Esto nos lo da el Fondo Monetario Internacional, que aquí tiene varios valores bastante interesantes. En la línea que vemos, hay 3 líneas ahí, espero que las puedan ver. 2 son porcentajes. La línea amarilla es una línea amarilla que es un indicador que se usa bastante para determinar la propensión a activación del comercio. Y esta es el índice de los gerentes o directores de compra de las corporaciones. Y ellos, como tienen que saber más o menos cómo se va a comportar el mercado, colocan los pedidos en alguna medida con anticipación, y esa colocación de pedidos reactiva la producción. Por eso es que ustedes pueden ver la línea de producción también ahí, que creo que es la azul, ¿verdad? La línea de producción, y se pueden dar cuenta cómo previo a la pandemia ya había caído en algo, ¿verdad? En 2019, igual que el índice de compra de los gerentes de compras,
y con la pandemia pues se hunde. Hay un hundimiento bastante interesante, pero lo que nos da bastante esperanza es la curva María, donde hace una verdadera V y ya sobrepasó el indicador que está a mano derecha, que es un índice de 100 puntos, y ya estamos a un nivel bastante interesante previo a la pandemia. O sea, es que ese también es otro indicador. No obstante, la producción va detrás de ese indicador de la línea María. La producción y el comercio van detrás de justamente esa línea María, porque la línea María es la que coloca los pedidos y entonces ya empiezan a trabajar para los pedidos de los gerentes de ventas. Pues aquí tengo un indicador bastante interesante que siempre nos mide y nos interesa mucho a los guatemaltecos porque es una de las formas de poder refrescar la economía y es las inversiones. Y la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, que resume a todas las grandes exportadores de capital, vean qué es lo que podemos ver. En el lado izquierdo hay una gráfica de líneas donde está el comportamiento a nivel mundial, es como la línea muy negra, y eso vemos cómo se ha ido cayendo la exportación de capitales a lo largo de los últimos años y cómo cae en este año, que es un año pues particular. Y ahí podemos ver otros países o zonas de exportación de capitales también cómo se han ido contrayendo. Pero la gráfica de barras del lado derecho, ustedes ahí sí pueden comprobar la enorme contracción que ha sucedido durante este año de la exportación de capitales. Así es que esto va a tener una incidencia en todos los países que somos receptores de inversión extranjera y que vienen precisamente o primordialmente de esos países que son los países como Estados Unidos, los europeos y otros países que nos colocan la inversión extranjera directa. Vean ustedes a nivel del mundo los números, la barra más azul es lo que estaba sucediendo el año pasado y la barra celeste es lo que sucedió este semestre. Esos son datos semestrales. Y la contracción de la exportación de capitales, léase para nosotros inversión extranjera directa, empieza a verse como una contracción que supera el 40% en esas barras. Entonces sí es un comportamiento que va a incidir en qué va a pasar este año con la inversión extranjera directa. Por supuesto que este es un indicador porque cada país tiene sus condiciones para atraer más o menor inversión de esta exportación que vemos aquí. La siguiente. Muestra el hundimiento del comercio. Vean, hay bastantes años ahí. Esos son escenarios hechos por la Organización Mundial del Comercio. Y quiero decirles que aquí esta gráfica me gusta mucho porque si ustedes ven aquí, ven las tendencias de qué es lo que sucede, que son unas líneas punteaditas. La línea amarilla punteadita es la tendencia que teníamos después de la recesión del 2008-2009. Y más atrás hay una línea punteadita gris que era la tendencia previo a la recesión del 2008-2009. Vean ustedes lo que hace una recesión. Esas recesiones lo que hace es que modifica la tendencia y entonces en este caso la recesión del 2008-2009 lo que hizo fue aplanar más la tendencia del crecimiento económico del comercio en este periodo. Y lo que va a hacer el coronavirus es terminar de aplanar más la tendencia. La línea roja es el escenario negativo, la línea verde es el otro escenario. Pero si siguiéramos el escenario de la línea roja y medimos la distancia entre la línea punteada amarilla y la línea punteada roja, eso nos da un indicador de la pérdida de comercio. Y algunos están especulando que esa diferencia entre la línea roja y la línea amarilla son algo así como 7 trillones de dólares de pérdida de comercio, lo cual va a generar una nueva tendencia, tal vez un poquito más plana, durante unos meses o años y después va a arrancar. Eso es como se puede leer esto. Sí hubo una gran caída, ya lo hemos visto en otras gráficas anteriores, pero aquí vemos cómo se modifican las tendencias dependiendo de las crisis que enfrenta el mundo en este momento, o el anterior o en este momento, que son las dos referencias que tenemos de las crisis y las tendencias que estamos viendo. Entonces, esperemos que con lo que hemos visto hasta el momento, estas tendencias puedan moverse. La siguiente. Y este es
también del Fondo Monetario. Y aquí lo que vamos a ver es sobre un periodo de varios años. Lo importante aquí es que aquí empiezan las predicciones. Vean que aquí llegamos hasta el año 25, en la anterior llegamos hasta el año 22. Entonces aquí podemos ver qué es lo que están previendo tanto la Organización Mundial del Comercio como el Fondo Monetario en términos de el volumen de inversión y el volumen de comercio. La línea azul es el volumen de inversión, entonces se lee con los números que están al lado izquierdo. Y si se dan cuenta, ahí vemos el 2020 la gran caída, vemos en el 2008 la gran caída, 2009, dos picos hacia abajo bastante profundos, y luego cómo se disparan, ¿verdad? Y cómo luego agarran un ritmo. Entonces ahí hay una caída de menos 10, 12%, y luego sube pronto en el 2021 a 5%, que es lo que hemos estado viendo, y luego vemos cómo se va regularizando hasta el año 2025 a quedar más o menos en un crecimiento del comercio entre el 3 y el 4%. La línea de inversión es interesante porque es una línea roja que no aparece tan sufrida, ¿verdad? Con esos picos, pero esa se lee con los números que están del lado derecho. Y esto es una forma de entender que la relación de la inversión con el Producto Interno Bruto, que es lo que está diciendo ahí, pues ha sufrido una caída y no la sufrió tan fuertemente en el 2020, sino la sufrió antes, ¿verdad? Como en el 2018-19, y luego que a pesar de eso, en la inversión con relación al Producto Interno Bruto, que termina siendo como un porcentaje, ha mantenido constante. Y eso es, en términos macroeconómicos, un buen número, y que va deslizándose muy suavemente hasta crecer algo así como en el 1.8% del total del Producto Interno. Estos son datos globales, eso se tiene que ver como toda la economía mundial, y entonces hay números que posiblemente a Guatemala no entra en esos números, pero es como lo miden estos grandes organismos internacionales. La siguiente. Esto lo quiero explicar porque para poder salir de la crisis y todos estos números que hemos visto y todas estas reacciones que hemos visto en B, que crece el comercio, que empieza a crecer la producción y todo esto, se debe a que los grandes países y pequeños países, realmente todos los países del mundo, tomaron medidas macroeconómicas muy fuertes de diferente naturaleza. Y una de las medidas macroeconómicas para estimular la economía, evitar que cayera más, evitar un deterioro más, fue precisamente modificar las tasas de tipo de interés soberano, o sea, los tipos de interés que los bancos centrales o los que rigen la economía desde el punto de vista macroeconómico adoptan. Y aquí tengo una serie de tasas de interés que se vieron modificadas durante este año debido a la pandemia, precisamente para contener la recesión y que no fuera más. No es la única medida que tomaron los países, se tomaron muchas otras, pero esta tal vez es un indicador, por ejemplo, de cómo percibieron los bancos centrales o cómo calcularon los bancos centrales su grado de deterioro económico debido a la pandemia. Vean ustedes en una linita azul que aparece ahí, la de Estados Unidos, cómo cae su tasa de interés desde el 1.50 hasta prácticamente 0.25. O sea, redujo el valor del dinero, lo redujo tan drásticamente que entonces eso permite que haya una estimulación de la economía, y a la par de eso, pues entregó dinero y generó liquidez en el mercado precisamente para evitar un mayor deterioro de la economía. Seguido pueden ustedes a Canadá y ven ustedes a los demás países. Vean Japón, que está en la línea verde, ya estaba en tasas de interés cero, o sea, el dinero no tenía un valor, y entonces la pone negativa en 1%, bueno, menos 0.1%. Eso lo que quiere decir que el dinero en Japón, ponerlo en un banco o ponerlo, tiene un costo. Los que ponen los dineros en el banco tienen que pagarle al banco por tener el dinero ahí. Igual pasó en Suiza. Suiza no se los puso, pero Suiza tiene tasas negativas. Europa las dejó en cero. Y luego pueden ver que Brasil, que es la gran economía, tomó más tiempo para llegar a su descuento de la tasa de interés, y lo hizo básicamente hasta en julio.
Esto es, cada economía va manejando el asunto, pero fue una tendencia a nivel mundial que una medida para paliar esta crisis era, entre otras, bajar la tasa de interés soberana. Y esto creo que es un elemento importante para entender por qué también no llegamos a niveles más profundos de crisis económicas. La siguiente. Ahora vamos a ver qué pasa en Guatemala. Aquí tenemos unos escenarios que vamos a ver similitudes y pues diferencias. Y entonces en Guatemala tenemos varios indicadores que vamos a revisar. El primero, veamos, la siguiente, es el Producto Interno Bruto. Igual empecemos por el mismo número, solo que aquí le voy a agregar el Producto Interno per cápita. Y ustedes ahí se dan cuenta efectivamente que también hubo una reducción, una caída en el 2020 bastante dramática porque veníamos con un ritmo de crecimiento del 3.8, ahí están los números, y vamos a quedar en algo así como menos 3, 2.5, 3, dependiendo de qué pasa en estos últimos meses de recesión. Y para el año 2021, pues están hablando de 3.5. Dios oiga, estos, los que están estimulando esto, porque eso quiere decir que es buena noticia el año entrante. Pero lo más dramático es la pérdida del ingreso per cápita, que cayó a 4%. Eso significa que hay gente más pobre. Hay ingresos, las familias se les cayó el ingreso hasta en menos 4%. Es una forma de medirlo, ¿verdad? Entonces sí tenemos una situación económica difícil, estamos en recesión, pero también tenemos una situación per cápita bastante difícil, todavía más profunda de la misma caída del PIB real. Entonces sí, tenemos un asunto que solventar a nivel de país en este tema y esperemos que la actividad económica ayude a recuperar todo esto. Vean, el 2021 el ingreso per cápita tiene un ligero crecimiento, pero si logra salir de ese valle o de ese pozo en el que estamos este año, según las estimaciones del Banco Central. Aquí tenemos el índice mensual de actividad económica. Este es como lo que vimos anteriormente del PIB, solo que aquí lo miden mes a mes. Y aquí se pueden dar ustedes cuenta en la línea negrita cómo íbamos en un nivel de crecimiento y luego entra el coronavirus y cae por debajo del 0% y aún ahora tenemos básicamente una expectativa, el que es la línea celeste ajustada, donde ya empezamos a ver que la economía empieza a retornar a números. Todavía no estamos saliendo de los números rojos, estamos en números rojos y lo que solo podemos ver es una tendencia que creemos que va a favorecer bastante al final de año, este año y el próximo año, y empezar a recuperar y tener este crecimiento que vimos en la tabla anterior. Pero sí se puede ver claramente el hundimiento en la actividad mensual que nos da básicamente una medición de todos los meses lo que pasa en la economía. Siguiente. Aquí es el índice de confianza de la actividad económica. Esta es la percepción. Se hacen unas encuestas a algunas personas y se les preguntan diferentes sectores, diferentes medios, qué piensa que la economía va. Y vean ustedes esta curva. Esta curva, vemos que el hundimiento de la percepción del desarrollo económico cuando está abajo, cuando está en la zona esa celeste, que es una percepción negativa, es mala, no está buena, la gente no cree en la economía, cree que hay problemas. Y vean cuánto tiempo pasamos en esa zona. Y ahí ustedes pueden ir viendo cómo van a ir viendo problemas. Por ejemplo, en la primera zona, pegado al lado izquierdo, ustedes ven una ligera caída. Esa caída es el año pasado y se debe que había una mala percepción por las elecciones. Vean, coinciden con la primera vuelta, ¿verdad? Entonces, ahí en la primera vuelta había mucha incertidumbre, problemas, y ahí ve cómo la gente percibe eso y cae. Cuando ya fue pasando y vemos la segunda vuelta, vemos que salimos de esto con el nuevo gobierno, se siente un optimismo, efectivamente se sintió el optimismo y llegamos a un punto bastante alto, teníamos rato no llegar a ese punto, y luego cuando viene la pandemia empieza a desacelerarse completamente y caemos una gran caída, y luego poco a poco, conforme va pasando el efecto del confinamiento, pues si las personas empiezan a tomar las medidas de seguridad y empiezan a entender que pueden tener actividad económica y con seguridad, empieza a subir la percepción al punto que
Ahora en estos últimos meses la percepción está del lado, digamos, positivo, poco, pero positivo. O sea, eso hay que reforzarlo porque todavía hay cosas que hay que resolver a nivel de lo que estamos viviendo estos días, pero también sobre la evolución de la pandemia. La siguiente. Este es el comercio. ¿Qué pasó con el comercio de Guatemala? No es tan dramático como creímos. Estos son importaciones y exportaciones semestrales del 2018 hasta el primer semestre de 2020, que es lo que tenemos, digamos, para referencia. Todavía en estos últimos meses se puede ver una mejora, pero si ustedes hacemos una comparación y sigan las flechitas que puse ahí, si ustedes ven la comparación del mismo semestre, primer semestre de 2019 con el 2020, pues sí hubo una caída de las importaciones y por supuesto hubo una mayor caída entre el segundo semestre de 2019 y el semestre de 2020. Pero ahí está en juego más los precios del petróleo. El precio del petróleo que cayó dramáticamente se ve reflejado un poco ahí. Por supuesto no es lo único que cayó y que hace que estos números se vean así. Ahora, del lado de las exportaciones, vean ustedes, sí una caída, no es lo deseable, pero no fue tan dramática como inicialmente habíamos pensado, ¿verdad? La caída entre el primer semestre del 2019 y el primer semestre del 2020 fue algo así como de 2%. Y entre el semestre pasado de 2020 y este semestre que acaba de pasar, pues creció un poquito, como que se mantuvo, ¿verdad? Esos números son así, pero ahorita ya tenemos mejores números. El comportamiento semestral lo que nos está diciendo es que el comercio nuestro, a pesar de que hubo una recesión, falta de movilidad, se cerraron fronteras, pues al final de cuentas se mantuvo en unos rangos que, dado la pandemia y dado todo esto, pues no fueron tan dramáticos como habíamos pensado. La siguiente. Esta es la inversión extranjera directa que les hacía referencia anteriormente. Entonces, vean ustedes el comportamiento de la inversión extranjera directa en los últimos 5 años. Ya teníamos una pérdida de inversión antes de que viniera la pandemia y ahora pues está haciéndose una estimación de que vamos a quedar algo así como por 900 millones, unos 100 o 150 millones menos de lo que entró el año pasado como inversión extranjera directa. Son estimaciones. La verdad es que hoy día no encontramos una referencia clara todavía de qué va a pasar con la inversión al concluir el año. Sabemos que hay inversión, que ha venido inversión, pero todavía estamos en esta incertidumbre que al final de cuentas toda la inversión ha sido, como vieron ustedes, ha sufrido una contracción y esperamos que la contracción no se refleje en la misma medida que lo vimos, que era más o menos del 40-45% a nivel mundial. Esperamos que esto no se refleje así. Pero no es un año muy atractivo para la inversión, a pesar de que en muchos países hay bastante liquidez y en otros países, pues, lo que hay es una sensación de riesgo que todavía no ha permitido definir los proyectos de inversión de los países y de las empresas. Sigamos. Esas son las reservas familiares. Esta es la sorpresa más grande que hemos tenido después de todas las estimaciones. Ahí tenemos 5 años también de ingresos por remesas familiares, ¿verdad? Que es importante para el país. Estos remesas familiares constituyen hasta 12% del Producto Interno Bruto. Es una de las grandes fuentes de los divisas que entran y del sostenimiento de la economía. Vean ustedes que desde el año 2018, que tengo ahí, 16, 17, 18, 19, 16, desde 2016 hasta el 2019, las remesas familiares crecieron en ese periodo 46.6% y entre el 2018 y el 2019 crecieron 13%. La estimación hoy día es que van a crecer del 2019 al 20, 5.5%. Y esperemos que llegue algo así como a 11.200 millones de dólares. Cuando empezó la pandemia, las estimaciones eran de que iban a caer 20%, que íbamos a perder 20% de las remesas y que esto tenía un impacto muy importante en la economía y que esto pues nos ponía estrés. Gracias a Dios no ha sido el caso. El caso es que vamos a crecer positivamente y hay que decirlo, esto alivia mucho el ingreso de muchas familias
y por supuesto la economía, porque contribuye bastante en 12% a la economía de este país. Así es que por ese lado también tenemos una buena noticia que esperamos que pues con los 2 meses que nos hacen falta, porque esos son datos al mes de octubre, ya consideramos que el 5.5% es una probabilidad muy grande de que así sea el crecimiento y que lleguemos algo así como a 11.100 millones. Prácticamente va a superar incluso las exportaciones del país y durante este año hemos recibido en 3 meses consecutivos cantidades de remesas como las que nunca habíamos recibido, superiores a los $1.000 millones mensuales. Y esto también tiene una connotación entre los que están enviando las remesas, particularmente de Estados Unidos. Sigamos. Aquí es un tema que está de moda, ¿verdad? Se ha hablado mucho en los últimos días de cómo hemos pues salvado la situación. Yo a nivel internacional solo les hice referencia a, a las tasas de interés, pero todos los países, incluyendo Guatemala, han recurrido al endeudamiento, ¿verdad? Préstamos, a sacar bonos del tesoro para captar dinero que puedan servir a los proyectos de rescate de diferente naturaleza que los países han necesitado o se han liberado. Entonces, una de las cosas que hicimos nosotros también fue eso, sacar bonos por varios cientos de millones, miles de dólares para poder contar con el efectivo y poder tener todos esos planes de sostenimiento de empleo, de créditos a los empresarios y todo esto que ha servido para paliar en algo la situación. Lo interesante de esto es que esta situación nos ha endeudado a niveles que nunca antes habíamos conocido. Y ahí pueden ustedes ver el desarrollo del endeudamiento y cómo saltamos. No quiere decir que nos endeudamos, no nos habíamos endeudado antes, nos hicimos un paso, de un brinco escalamos varios peldaños y ahora pues estamos en un nivel de endeudamiento que ha puesto nervioso a varias de los analistas. Lo cierto que el nivel de endeudamiento de público, aquí medido como relación del PIB, el Producto Interno Bruto, es importante tener esa medida. Los analistas dicen que con una economía como la nuestra, nosotros podemos llegar cómodamente sin correr mayores riesgos a niveles de endeudamiento del 40 a 45%. Y si ustedes se dan cuenta en el numerito que está ahí, ese numerito negro resaltado, no estamos cerca, todavía no estamos cerca de ese número. Entonces, esto no es deseable, pero tampoco causa una inquietud mayor por ese nivel de endeudamiento, ¿verdad? Entonces, estamos, dijéramos, en términos que todavía es aceptable y que no genera un riesgo macroeconómico importante. El numerito azul es la cantidad de lo que representa la deuda, ¿verdad? Entonces, este es un tema que pues no había otra forma de tener dinero rápido para hacerle frente a la crisis humanitaria, a la crisis social y a la crisis económica que enfrentamos durante estos 10 meses. Había que hacerse de fondos frescos y esta es una de las formas en las que se logró hacer. La siguiente, por favor. Este es el déficit fiscal, que es un tema que genera a raíz de que hubo un aumento de presupuesto a través del endeudamiento y a través de la asignación de recursos por esos programas que permitieron salir y hacerle frente a la crisis. Nosotros nunca habíamos tenido un déficit fiscal como el que aparece así. Eso es histórico. Jamás en la historia de los que más o menos seguimos estas cifras habíamos llegado a este nivel. Ni en la recesión del 2008 alcanzamos un nivel de déficit fiscal como tal. Parece ser que se justifica, el asunto era más serio de lo que nunca habíamos visto, pero también nos pone un problema macroeconómico muy importante porque para que no haya déficit fiscal, pues tiene que haber buena recaudación y ahí hay un problema, tenemos buena recaudación de tributos. Entonces, se espera que en la evolución del año 2021, este conjunto de menor endeudamiento y recaudación pueda hacer que el déficit fiscal se contraiga a 4.21. Esa es una de las grandes discusiones que está hoy día con la discusión del presupuesto general de la nación, que hemos tenido mucha bulla durante la semana pasada y esta, porque se está pidiendo que el endeudamiento de allá no crezca y que el déficit fiscal se ataque para llevarlo
a números que ustedes pueden ver en los años anteriores, que oscilen entre el 1.8 y el 2.2, que son muy manejables macroeconómicamente. ¿Qué va a pasar? Ahorita en este números no son alentadores. Todavía tener un déficit fiscal de 4.21 pues no es lo deseable. Cierto es que países vecinos y otros países desarrollados tienen déficits fiscales y niveles de endeudamiento más alarmantes que el nuestro, pero para nuestra economía, que es lo que nos interesa, no es deseable tener este nivel de déficit fiscal. Todo esto suena relativamente poco preocupante, pero lo que sí es preocupante es la gráfica que ven aquí, porque aquí lo que nos muestra es que hemos rebasado la línea roja y esta es la deuda que el Estado ha adquirido con relación a sus ingresos tributarios, o sea, todo lo que capta la SAT por ingresos tributarios versus el endeudamiento. Y aquí lo que dice es básicamente que no tenemos capacidad de pago. Vía la recaudación tributaria no hay forma de pagar la deuda, porque los números exceden lo que podemos recabar, cobrarle a la economía a través de impuestos. Entonces, este sí es una gráfica donde se muestra la preocupación profunda de mantener un endeudamiento que no está acorde a los ingresos tributarios. Y esto sí es una alerta roja para la economía nacional. La siguiente. Al igual que vimos en nivel internacional, las tasas de interés caían. En Guatemala, que ha mantenido una política de tasas de interés bastante pues asociadas a la inflación, ¿verdad? Que la inflación no ha sido muy agresiva, la ha mantenido por muchos años en unos niveles aceptables para la economía. Pero vean las decisiones que tuvo que tomar a raíz de este problema de la pandemia. En un semestre botó las tasas de interés de algo así como 2.75 a 1.75. Es bastante agresivo para una economía como la nuestra y que esperamos que esto también haya contribuido a los números que hemos visto de que estamos en un proceso de recuperación de la economía. Así es que vamos por que estas tasas de interés muy probablemente se van a mantener así por algún tiempo, a pesar de que tenemos un pequeño repunte de inflación, todavía está en el marco de los números que maneja el Banco de Guatemala como aceptables. En la medida que esa inflación se salga de los números aceptables, vamos a ver un corrimiento de las tasas de interés posiblemente hacia arriba. Y esto es lo que vamos a observar en el año 2021. Yo creo que aquí era donde terminaba, dándoles datos. Más siguiente. Esta es una pregunta para los alumnos que me están escuchando. Me mandan por favor sus respuestas y calificamos, ¿verdad, Pilar? Para ver si es cierto que... Vean, lo que les mostré fueron unos datos, ¿verdad? Hay muchas más cosas que observar, pero si nosotros le damos seguimiento y tenemos esa curiosidad profesional y académica, y vamos dándole seguimiento al menos a estos datos y algunas otras cosas que les dije verbalmente, pues vamos dándonos una idea de cómo va la situación económica a nivel nacional y a nivel internacional, y cómo esta situación económica a nivel internacional se conecta con nuestra situación económica y viceversa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una interacción, porque somos un país que estamos inmersos pues en la economía mundial. Tal vez en otra oportunidad podemos ver algunos otros datos como empleo, como cómo se comporta el dinero especulativo en la bolsa, y bueno, hay otro montón de datos que podemos ir observando, ¿verdad? Así es que yo los dejo aquí y no sé cómo manejamos las preguntas. Muchas gracias por su atención. Súper interesante cómo fuiste recorriendo a partir como de los datos, nos fuiste haciendo un panorama súper claro, gracias por eso. Hay varias preguntas, a ver, voy a partir. Acá pregunta Ana Gaby Cuque, pregunta, ¿cuáles son las mayores similitudes entre lo que estamos viviendo ahora y lo que ocurrió con la caída de la bolsa en el 29? O bien si hay similitudes en realidad. Digamos que
que en términos de los indicadores podríamos empezar a buscar las similitudes. Las causas fueron distintas, incluso las causas por las que tuvimos el problema en el 2008 o 2009 son completamente diferentes. La causa más importante es este confinamiento y la pandemia. Es decir, la pandemia hizo que los países tomaran decisiones de que se parara la actividad. ¿Cómo se para la actividad? Pues la gente no se mueve, ¿verdad? Entonces no hay vuelos, no hay turismo, no hay producción, la gente limita su consumo, hay un montón de acciones, entonces sí son causas distintas, y lo que aquí estamos viendo es cómo se miden las causas en la economía. Y por eso hice algunas gráficas que incluso iban por muchos años para que viéramos a nivel de indicadores cómo en el año 2008 cayó profundamente algunos indicadores, en el año 2020 caen también por causas diferentes. Si nos vamos más atrás, en los años 80, para los que todavía no habían nacido, porque todos son jovencitos o la mayoría de los que me están oyendo, también tuvimos una crisis muy parecida, bastante fuerte por otras causas, y llegamos a niveles de crecimiento del PIB, de caída del PIB, parecidas a las que tenemos hoy. Entonces, Guatemala realmente ha conocido dos crisis profundas en su historia, medidas por el PIB. La de los años 80, que duró más o menos 4 años, que se conoce la década perdida, que llegó a niveles de -4, -3, -2% del PIB, una recesión continua de 4 años, y la de los años de este año 2020. Para Guatemala, incluso la recesión del 2008 no significó una pérdida, no llegamos a números rojos, nos quedamos siempre en números azules debido a las políticas macroeconómicas del país. Entonces, para nosotros, desde los últimos 40, 50 años, es la segunda crisis más profunda en términos de paralización de economía. En términos de paralización de economía de los años 30, que también le pegó muy fuerte a Guatemala en la primera mitad del siglo XX, las causas fueron importadas, porque en Guatemala no estábamos tan conectados en el mundo, ¿verdad? Claro. Y lo que pasó fue un asunto de la economía de Estados Unidos que tuvo sus repercusiones y que cayó, por supuesto, muy por debajo de lo que vemos. La crisis de los años 20 y 30 fue mucho más profunda que la que estamos viviendo hoy y tardó más tiempo en recuperarse. Lo interesante que ustedes tienen que haber observado es la V esta, que es como un ángulo, ¿verdad? Que cae y sube, porque lo importante aquí es que no hubo una afectación real profunda de la capacidad de producción. Lo que hay son problemas financieros de las empresas que tuvieron que parar, pero la capacidad de producción y el mercado y la demanda, ahí está, ahí sigue. Ahí se puede reactivar con mucha facilidad y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Muchas gracias. A ver, ¿qué más? Otra persona, Isaac, pregunta ¿qué proyecciones hay para el próximo año como para América Latina en general? O sea, esas reactivaciones que se ven también son para América Latina. Sí, claro. Si ustedes se acuerdan, espero que sea la primera tabla que les presenté, donde están todas las regiones, Europa, el mundo, China, Estados Unidos, América Latina, ahí todas las regiones y todos los países que tienen relevancia están en números azules por debajo, por números muy interesantes. América Latina, que es una de las grandes perdedoras en su conjunto de esta crisis del año 20, porque cae igual que Europa a -8%, se va a recuperar a ritmo de 3-4% del crecimiento del PIB, que es una medida, ¿verdad? Y esos números ya son apreciables, son buenos, son interesantes. Es decir, el 2021 se está perfilando como un año que tal vez en enero, febrero no son los números, pero en el año en su conjunto sí vamos a observar una recuperación de la actividad económica y ahí vamos, ¿verdad? Y vamos a olvidar el 2020, primero Dios, como una zona oscura que tuvimos que pasar, quisiéramos o no. Ahora, estos pronósticos, estas proyecciones están considerando que viene una vacuna,
que va a disminuir quizás como el nivel de contagio, o, ¿cierto? O sea, como considerando que en enero acá en Guatemala, por ejemplo, no nos viene un rebrote tremendo y nos deja igual que, no sé, julio, digamos. Sí, efectivamente hay proyecciones con vacuna, hay proyecciones sin vacuna, hay proyecciones con olas, sin brotes, sin rebrotes. Digamos que las estimaciones que tenemos ahora es con una pandemia controlada. ¿Qué significa eso? Que la controlamos vía vacunación o la controlamos vía las medidas que tenemos que tomar, distanciamiento, mascarilla, higiene y todo lo demás que hemos estado haciendo durante los últimos meses y que pues han surtido efecto. Lo que al final de cuentas que va a tomar en cuenta los estados y los países es cómo controlan la pandemia. Si aparece la vacuna, pues por medio de la vacuna. Y que bueno, ahí sabrá cómo funciona. Y si no aparece, pues haciendo todas las medidas sanitarias y los confinamientos selectivos y eso es lo que va a suceder con confinamientos selectivos. Muy probablemente ya no vamos a ver ese gran confinamiento de principios de año donde realmente nos paralizaron a la población y vimos las calles desiertas y las ciudades desiertas. Eso ya no va a suceder, pero sí van a reforzar las medidas para que no haya virus, no haya contagios. Perfecto. A ver, pregunta de Otto Solorzani, que siempre está ahí muy pendiente viéndonos y participando. Otto siempre está ahí. Sí. Pregunta, ¿qué estrategias se deben de tomar para que las remesas cambien de ser un capital de gasto a ser inversión extranjera? Las remesas por su naturaleza no pueden ser inversión extranjera porque es lo que dice, es una remesa, yo envío el dinero a mi familia para que lo pueda usar a lo que necesite. La pregunta tal vez de Otto es, ¿cómo hacemos que las remesas se destinen a proyectos de inversión que generen, qué sé yo, más actividad económica, más empleo? Y eso es una gran pregunta que se ha hecho siempre. La verdad es que no se sabe, hay cálculos en otros países de qué cantidad de las remesas se destina al consumo de los hogares, más o menos está en el 60-70%. Eso es un número que se usa y hay datos más precisos. Y el resto se usa para inversión. Y entonces, inversión, ¿qué se puede decir? Pues compro una casa, pongo una tiendita o lo meto en un proyecto agrícola. Y eso sucede, eso sí sucede y normalmente son pequeños proyectos de inversión. Y el inmobiliario es uno de los destinos de la inversión de las remesas más importantes. Perfecto. Gracias. Hay más. Lisa Juan pregunta, o sea, si considerando que esta no es una recesión convencional, pregunta, ¿qué recomendaciones podrían darnos a los emprendedores y personas en general? Bueno, sí es una recesión convencional, en el sentido de los indicadores, ¿no? Los indicadores como factuales dice, estamos en números rojos del crecimiento del PIB y eso es una recesión. Lo que tal vez no es convencional es el origen de esa recesión, que es una situación sanitaria pues, y de confinamiento. ¿Qué hacer? Pues si tienen un emprendimiento que realizar, es un emprendimiento que debe ser, a mi juicio, es un asunto personal, muy conservador en las expectativas de crecimiento, muy conservador en la inversión, muy conservador en cómo va a evolucionar el año entrante. Este año ya terminó el emprendimiento. También depende de qué emprendimiento sea, porque hay sectores que han sido ganadores, ¿verdad? Sí han vendido igual o más y en todas las crisis, no es un misterio, en todas las crisis siempre hay ganadores. O sea, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Uno de los grandes ganadores ha sido el alcohol, pero no es de tomar, jóvenes, el alcohol que se echan en las manos. El otro sí perdió terreno, pero el alcohol en las manos y el alcohol para sanitizar y limpiar y desinfectar tuvo ventas récord que nunca antes había visto. Pero bueno, ese es un ejemplo. Y entonces depende de qué emprendimiento van a hacer y cómo lo van a hacer y de qué tamaño y hay que ser muy conservador hoy día. Es decir, pensar
agresivamente y pues, optimistamente para dentro de 18 o 24 meses y empezar a hacer su trabajo hoy conservadoramente. Muy bien. Billy Escobar pregunta, ¿hay riesgos de tener una inflación muy grande en Guatemala? Vean, sí y no. Digamos que la inflación de este año se salió un poco de la norma. Yo tenía una gráfica de inflación y la saqué para no enredar mucho la presentación, pero efectivamente estamos como el 4 punto algo, ahorita no me acuerdo el dígito, pero estamos en 4.2 de inflación. Es bastante más alto que el año pasado y los años pasados. No está fuera de las expectativas macroeconómicas, lo que significa que es una inflación que no nos gusta a los que tenemos que desembolsar, ¿verdad? No queremos eso, pero del término macroeconómico no representa un riesgo. Desde el momento que represente un riesgo, vamos a ver las tasas de interés cambiar y entonces empiezan a ver los ajustes macroeconómicos que mantienen a raya la inflación. Ha habido inflación también porque con las cadenas de suministros un poco trastocadas, ¿verdad? Y nosotros compramos muchas materias primas y cosas que consumimos del extranjero y trastocadas y que no están en la misma eficiencia, se paran y los costos han aumentado y eso también tiene que ver. Alguna compensación hubo con la baja del petróleo, pero hoy día todo el mundo se está quejando de que hay un poquito de repunte de inflación. Nada de qué preocuparse todavía, pero sí, este año va a ser la inflación más grande que el año pasado y el año pasado. Es parte de la situación que vivimos y yo creo que del dolor que tenemos que pagar un poquito las cosas más caras o más caras, macroeconómicamente no representa todavía un riesgo. Se ha dicho mucho, por ejemplo, como que Japón se endeude, no es lo mismo que Guatemala se endeude, ¿no? Entonces, como quizás podrías explicarnos un poquito por qué unos países sí y otros países no. Pues es como una máquina, ¿verdad? Veámoslo como una máquina. Yo tengo una máquina de los años 40 que le tengo que echar diésel, que le tengo que aceitar a cada rato. Su eficiencia es más baja. Entonces, endeudarme con una máquina así significa que voy a tomar más tiempo para poder pagar la deuda. Pero es una metáfora para explicar por qué países se pueden endeudar por encima del 40% del PIB que estábamos hablando hace un rato. Tiene que ver cómo es esa máquina, y la máquina asociémosla a la economía, qué actividad, qué tan eficiente y productiva es la economía. La nuestra es bastante productiva en comparación con la de Japón, por supuesto. Entonces, en Japón se puede dar el lujo de endeudarse a niveles que nosotros jamás pudiéramos ni siquiera imaginar, porque su máquina es súper eficiente, súper aceitada, súper productiva. Entonces, en menos tiempo tiene la capacidad de sobrepasar o solventar esas deudas. Y esa, digamos, que es la forma más sencilla de explicar por qué en unos países vemos endeudamientos que casi están al 100% o sobrepasan el 100% del Producto Interno Bruto, como Estados Unidos, Japón, Francia. O sea, cuando uno ve la deuda de esos países versus su Producto Interno Bruto, uno no puede ni pensar cómo es posible que estén en esa situación. La máquina trabaja a toda mecha y entonces pagan sus deudas o hacen frente a sus deudas con mucha facilidad. En cambio, nosotros, nuestra maquinita ahí, se paró. Ahora la arrancamos. Esa no va a pagar la deuda de ese nivel por muchos años, entonces es muy complicado. Es una forma de verlo, ¿verdad? Ahora, pero una explicación fácil de entender. Sí, caray, eso es. Pues ha sido un gusto platicar de esto. Espero que haya ayudado a comprender un poco la situación internacional y nacional, incluso entender un poco el lío que estamos oyendo ahora con el Congreso y que el presupuesto y que la deuda. Y, pues ahí están algunas de las explicaciones por las cuales se discuten estos temas, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención y estamos bien. Saludos a todos. Entonces, les comento que, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ay, el examen, por favor. Sí. A todos los que participaron en el examen. Dios, ahí nos vemos. Chao, muchas gracias por acompañarnos. Hoy es nuestro último coloquio de este año, en este formato.
Vamos a continuar de todas maneras el 2021 con muchas otras actividades y los invito a que nos sigan en redes sociales. Nosotros tenemos un Instagram que es EPRI_UFM, en nuestro Facebook que es ufm.epri y en nuestro sitio web que es epri.ufm.edu. Muchas gracias. Antigua is such an amazing, special place. An absolutely beautiful location. We're outside in nature. Han sido 2 días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser. The Co-Creation Forum is, I think, the perfect instrument for achieving true freedom of the exchange of ideas and increasing the knowledge that we have. Hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Cuando uno agrega más mentes al proceso, uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubieras pensado por sí solo. Ha sido una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro. 67 participantes pensando en el futuro de EPRI. It's a really interesting opportunity to engage with people in a sort of bottom-up way, to ask and try to provide some answers to important questions about education and society. My expectations were actually superseded by reality, that the reality actually worked a lot better. La universidad es un lugar de innovación. En cuanto deja de ser un lugar de innovación, deja de ser universidad. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. This event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala, students and scholars, on the international map. The future is very bright for EPRI and very bright for UFM.